Me llamo Clemencia, he vivido mucho, he enterrado a personas que amaba, he guardado silencio cuando me han hecho daño, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré tras esa puerta. ¿Alguna vez has amado a alguien tanto que respetas incluso sus secretos? Incluso cuando estos secretos te queman por dentro. Estuve casada con Armando durante más de 3 décadas, un hombre silencioso, de esos que nunca alzan la voz, pero tampoco abren el corazón. Ingeniero, metódico, cuidadoso con los detalles y, con silencios. Nunca tuvimos hijos. La vida estaba hecha de rutina, café y pan cada mañana, las mismas canciones en la radio y un amor suave que, durante mucho tiempo, me pareció suficiente, hasta que me preguntó una cosa: en su lecho de muerte, nunca vayas a casa de Ajijic. Y obedecí, durante 4 años, pero un día, esa llave que había escondido durante tanto tiempo empezó a pesar en mi bolsillo como si me llamara. Y cuando abrí la puerta de esa casa, lo que vi me hizo cuestionarlo todo, el matrimonio, la verdad, incluso quién era. Hoy voy a contaros lo que había dentro, y por qué, a veces, prometes demasiado, puede retenernos para siempre. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa: lo que encontré en esa casa no era solo un secreto, era un espejo del hombre con el que dormí durante más de 30 años y que, aún así, me ocultó toda una vida. Esperaba encontrar polvo, quizás muebles viejos cubiertos con sábanas, algún recuerdo olvidado en la esquina de una estantería, pero lo que vi me hizo dar 2 pasos atrás. La casa estaba viva, oliendo, como si alguien se hubiera ido de allí el día anterior, y en la oficina había una caja, con mi nombre, sellado, pesado, como si dentro estuviera todo lo que nunca tuve el valor de preguntar, y nunca tuvo el valor de decirlo. Antes de continuar, si esta historia alguna vez ha tocado alguna de tus heridas, si también has sentido que te han dejado fuera de la vida de alguien a quien querías, te invito a quedarte aquí conmigo. Deja un like en este video, suscríbete al canal, pero solo si mi arrebato tiene un lugar en tu corazón, porque lo que te voy a contar ahora no es fácil, y confieso, todavía duele recordarlo. Después de enterrar a Armando, volví a casa con un silencio que parecía pegarse a las paredes. No era solo el silencio de su ausencia, era el silencio de lo que nunca me contó. Recuerdo bien ese día. La ceremonia fue sencilla, como él habría querido. Solo vinieron los vecinos más cercanos, algunos antiguos compañeros de trabajo y un primo lejano que apenas recordaba su nombre. Me quedé allí, sentado junto al ataúd, escuchando las palabras del sacerdote mezclarse con pensamientos que no me daban respiro. 34 años al lado de un hombre, y sin embargo, sabía muy poco de él. Luego, como siempre, me encargué de todo. Fui a la notaria, al banco, cerré cuentas, organicé documentos, le entregué su ropa para donarla, todo con la compostura que se espera de una mujer de mi edad. Me enseñaron a no montar un escándalo, a tragarme las lágrimas y mantenerme en pie, pero había una inquietud creciente en mí, cada día más ruidosa, una pregunta que no quería ser silenciada. ¿Por qué, entre tantas cosas, me preguntó precisamente eso antes de morir? No vayas a casa de Ajijic. Eso fue lo que me dijo, con los ojos aún abiertos, como esperando mi promesa como sello final. En ese momento, no lo cuestioné, simplemente negué con la cabeza y dije, lo prometo, pero una promesa hecha con miedo, sin explicación, pesa después. Unos días después del entierro, mientras revisaba una carpeta vieja en el fondo del armario, encontré un documento doblado dentro de un sobre ya amarillado por el tiempo, la escritura de propiedad de una casa en Ajijic, fechado en 1997. Me detuve. Lo he leído de nuevo. 1997, 10 años después de nuestro matrimonio. Armando nunca me dijo que había comprado una casa, nunca, ni una mención, ni una sola palabra en medio de una conversación,
ni una foto guardada, nada. El nombre de la calle era casi una ironía del destino, calle del silencio, número 37. Calle 2 silenció. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Pensé en tirar el periódico, enterrar ese tema para siempre, pero cuanto más intentaba olvidar, más volvía en mis sueños. Empecé a tener visiones de Armando. No era como en las historias de fantasmas. No, era más sutil. Era él llamando mi nombre, con las manos manchadas de pintura, inclinado sobre una mesa. No podía ver su cara, pero sí oía su voz, a veces baja, a veces urgente. Clemencia, y siempre había una puerta que se abre sola. Estos sueños venían tan a menudo que empecé a dormir mal. Y cuando despertó, el peso de la llave, esa vieja llave, olvidada en el fondo de su cajón, parecía más real que cualquier otra cosa. Era como si, incluso muerto, aún me ocultara algo. Una mañana me encontré sentado en la cocina, mirando la llave sobre la mesa. El sol golpeaba el óxido, haciendo que el óxido brillara en el borde, tan pequeño, y sin embargo, tan lleno de significado. Allí, en ese momento, pensé, ¿en quién nos convertimos cuando descubrimos que la persona que más amábamos quizá nunca haya confiado realmente en nosotros? Si has pasado por esto, si alguna vez has sentido que te han dejado fuera de la verdad de alguien que decía quererte, comenta abajo, lo he vivido. A veces, desahogarse en pequeñas palabras nos salva el alma. Pozo, después de ese día, empecé a pensar de forma diferente. Si no tuvo el valor de decírmelo en vida, quizá la respuesta estaba detrás de esa puerta que quería tanto mantenerme alejada, pero aún no estaba preparado. No soy una mujer que actúe por impulso. Esperé un poco más. Cogí el viejo mapa de carreteras que tenía en su estantería. Con calma, busqué a Ajijic. Allí, cerca del lago Chapala, recorrí el camino con el dedo. 5 horas de viaje, poco para alguien que lleva toda una vida cargando preguntas. Cerré el mapa, me quedé con la llave, y decidí esperar el momento adecuado. Pero el tiempo, a veces el tiempo no nos espera, porque días después, algo pasó, algo que me empujó de nuevo a esa historia. ¿Crees en las señales? ¿En advertencias del destino? Así que escúchame, porque fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Pasó un año entero, pensé que había enterrado esa duda junto con la llave, el mapa, los sueños. Me alejé de los papeles, los recuerdos, la casa que nunca había visto y que parecía otra sombra en mi mente. Pero entonces llegó una carta. No era una carta cualquiera, vino directamente de la Oficina de Registro Civil de Chapala, con un sello oficial, sobre grueso y nombre completo en la parte delantera. Me dijeron que necesitaba comparecer en persona para tratar un asunto legal pendiente dejado por Armando, relacionado con una propiedad en Ajijic. Eso me heló la espalda. Todos los activos ya estaban resueltos. Me encargué de cada detalle yo misma con el abogado, hace meses. ¿Por qué esta casa solo ahora se manifestó? Y más, ¿por qué no explicaron de qué se trataba? Respiré hondo, sentí el anillo en mi dedo que aún llevaba, y supe, en ese momento, que mi promesa tendría que romperse. Quizá, para honrarle de verdad, necesitaba descubrir qué intentaba ocultar. Preparé una pequeña maleta, con 3 vestidos, 2 pares de zapatos y mi libro favorito de poesía española. Tomé el autobús en Guanajuato a las 6 de la mañana. El viaje fue largo, más de 5 horas atravesando pequeños pueblos, plantaciones de agave, paisajes que me distraían, pero no silenciaban lo que crecía dentro de mí. Cuando llegué a Ajijic, el calor era diferente, más húmedo, y el olor del lago se mezclaba con pintura, flores y algo que no sabía nombrar. Me alojé en una posada modesta, regentada por una argentina llamada Clara. Era amable y respetuosa, el tipo de persona que reconoce cuando alguien carga con un peso en el pecho. No me hizo ninguna pregunta, simplemente me dio la llave de la habitación y dijo, lo que sea, aquí estoy. Al día siguiente, fui al registro civil. Entré con la cabeza en alto,
pero por dentro temblaba. El asistente me recibió con una mirada fría y profesional, y me pidió mis documentos. Cuando se la entregué, sacó un expediente del armario metálico, hojeó unas páginas y dijo: sí, estás aquí como beneficiaria en el registro de la calle del Silencio, número 37. En nombre del señor Armando Reyes. Fruncí el ceño. ¿Armando Reyes? Ella asintió. Ese es el nombre que aparece en el registro de la propiedad. En ese momento, sentía vértigo. Era como si el suelo se hubiera movido. Perdona, dije despacio. Mi marido se llamaba Armando Salgado. Nunca he oído ese apellido. La chica consultó los papeles de nuevo. Aquí está registrado como Reyes, desde 1997. Tragué saliva, la misma fecha de la escritura que había encontrado. La casa llevaba más de 20 años registrada, con otro apellido. Volví a la posada sin decir una palabra. Me encerré en la habitación y me senté al borde de la cama, mirando la maleta abierta. Un nombre falso, una ciudad oculta, una casa que me prohibió ver. Era como si caminara por un pasillo con puertas cerradas y con cada paso aparecían más puertas. ¿Qué escondía dentro que necesitaba otro nombre para que existiera? ¿Y quién, aparte de mí, sabía que esta casa existía? Porque ahora estaba seguro de una cosa: no era el único, y quizá nunca lo había sido. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer, me vestí con calma, como preparándome para visitar una tumba, solo que la tumba, esta vez, era la de una vida que quizá nunca habría existido. Fui andando hasta la calle del Silencio, número 37. Me quedé allí delante de él unos minutos. La fachada de la casa era hermosa, moderna, con grandes ventanales, un balcón con jarrones colgantes y una puerta pintada de azul claro, como las de las casas del sur de España. La hierba cortada, las flores vivas. No parecía abandonada, al contrario, parecía cuidada, como si alguien estuviera esperando una visita. Saqué la llave del bolsillo, me temblaban las manos, lo encajé en la cerradura. Él participó por primera vez. El pomo giró sin esfuerzo, y cuando empujé la puerta, me recibió un dulce aroma a lavanda y una melodía suave, violín. La música salía del interior de la casa, de un altavoz enchufado, como si la hubieran dejado encendida a propósito. Entré despacio, con el corazón acelerado. Dentro, todo estaba en perfecto estado. La casa no solo estaba amueblada, estaba viva. Las velas sobre la mesa del comedor eran nuevas, con la mecha aún limpia. Los libros sobre la mesa del salón estaban abiertos, con marcas recientes. Un vaso en la encimera de la cocina aún tenía marcas de agua. Era como si alguien se hubiera ido de allí ayer. Di unos pasos y sentí un escalofrío. Era imposible, pero la sensación que tenía era que Armando seguía viviendo allí. Pasé los dedos por el respaldo de una silla. No hay rastro de polvo. Ninguno. Vi cuadros en las paredes óleo, muy bien hechos. Una serie de flores, naturalezas muertas y, justo en el centro de la sala, un retrato. Un gran cuadro, enmarcado con detalles dorados, que representa a una mujer, morena, pelo largo, expresión suave, mirada tranquila, hermoso, joven. No fui yo, nunca había sido yo. Miré esa cara como si fuera un espejo roto, una imagen que no esperas ver después de 34 años de matrimonio. Me acerqué, sus ojos me devolvieron la mirada, con una paz que me irritaba. Era una paz interior, la de alguien que conocía ese lugar. De los que conocía, él. Aparté la cara. Encima de la chimenea, otra imagen, una fotografía en un marco de madera oscura. Armando y ella, junto, abrazó, sonriente, como pareja, como si estuvieran casados. Me llevo la mano a la boca. No lloré, simplemente dejé de hacerlo. El mundo quedó suspendido por un instante. Armando, el hombre que compartió toda su vida conmigo, tenía otra vida, otra mujer, otro hogar. Eso no era solo una traición, era una existencia paralela. La casa era el escondite, y yo, era la otra. Fui al sofá,
Me senté despacio, intenté organizar mis pensamientos, pero todos llegaron al mismo tiempo, como una avalancha. ¿Quién era ella? ¿Hace cuánto? ¿Venía aquí cada semana? ¿Dormiste en esta cama? ¿Has comido en esta cocina? ¿Sonreír en este jardín? ¿Qué más me ocultó? Lo peor no fue lo que vi, era lo que no sabía, y en ese momento, supe que todo lo que vendría después podría doler mucho más, porque si esa mujer existía, necesitaba saber quién era, y si seguía viva. Subí las escaleras de la casa como si pisara territorio prohibido. Cada paso parecía contar una mentira que no conocía. Cuando llegué arriba, me encontré con un pasillo largo y dos puertas. La primera era para una habitación de invitados y pronto me di cuenta de que nadie usaba ese espacio. Cama tan bien hecha, sin olor a gente, armario vacío, sin marca de tiempo, solo era un escenario. Pero la segunda puerta, esta me hizo parar un momento antes de abrirla. Respiré hondo y empujé despacio. Ahí sí, había vida allí. El dormitorio principal era aireado, con una gran ventana que daba al jardín florido al fondo. En la cama, dos almohadas arrugadas, como si alguien hubiera dormido allí recientemente. Había un chal tirado en el sillón, zapatos de mujer en la esquina, un cepillo lleno de mechones oscuros sobre el tocador. El aroma del perfume era dulce pero sutil, y llenaba el aire de una intimidad que me dolía. No necesitaba confirmación, lo sabía. Pero aún así, abrí cajón por cajón, tirando de puertas de armarios, buscando una pista que me explicara quién era, y fue en una caja de madera, dentro de la cómoda, donde encontré el nombre que nunca olvidaría, Luz Helena, cartas, entradas, postales, todo firmado por ella, letras redondeadas y firmes. Dijo: mi tigre, te echo de menos. En otra: gracias por el fin de semana en Tapalpa, todavía puedo sentir el frío de las montañas y el calor de tu piel. Firmado con un corazón, a veces con pintalabios, a veces con lágrimas secas marcando el papel. La primera carta era de 1999. Lo último, unos meses antes de que muriera. 20 años, 2 décadas de amor, de encuentros, de viajes. 20 años en los que pensé que trabajaba, que los fines de semana fuera eran por las obras en el campo. Mientras le esperaba con sopa caliente en la mesa, él estaba con ella. Luz Helena, el nombre estaba en las etiquetas de ropa del armario, en libros con dedicatorias, a mi tigre, que me enseña a vivir. Incluso en las ollas de la cocina una de ellas tenía el nombre grabado en el asa. Eso no fue solo una traición, fue toda una vida. Allí, sentado al borde de esa cama que no era mía, que nunca lo sería, sentí un nudo en la garganta, pero no lloré, todavía no, porque la pregunta que me dominaba era otra. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue viva Luz Helena? ¿O es? ¿También estaba enterrada en secreto? Estoy aquí, abriendo mi corazón, contando mi historia tal y como sucedió, sin florecer, sin ocultar el dolor. Si sigues aquí escuchándome, si esta historia te conmueve, deja un like en este video y suscríbete al canal. Todavía tengo mucho que contarte, y créeme, lo que descubrí después fue aún más difícil de aceptar. Porque en la parte trasera de una de las cartas, doblada como un secreto dentro de otro secreto, encontré lo que parecía un testamento sin firmar. Es un nombre que nunca había oído antes. Gael. ¿Quién era Gael? ¿Y por qué Armando lo mencionó como nuestro chico? Al día siguiente, me desperté temprano con el corazón pesado pero firme. Ya sabía que ya no podía huir. Necesitaba entender qué era esa vida que Armando vivía cuando no estaba conmigo. Después del desayuno en la posada, con ese pan casero y ese café negro fuerte como me gusta, me puse un chal sobre los hombros y caminé por las calles de Ajijic como si entrara en un sueño torcido. La ciudad era demasiado hermosa para lo que llevaba dentro. Las calles adoquinadas, las fachadas coloridas, el olor a flores, pintura, tortillas que salían de las cocinas. Y todo esto me dio la impresión de que era una pieza fuera de lugar,
una visitante en la historia de mi propio marido. Pasé por el supermercado de la esquina, un sitio pequeño, con estanterías ajustadas y una señora de pelo blanco en la caja. Cogí un paquete de galletas solo para iniciar una conversación. Pregunté, con el tono más casual que pude forzar, si conocía la Casa Azul en la calle del Silencio. Me miró con cierta sorpresa en los ojos y dijo, por supuesto, la casa del Señor de las Orquídeas. Señor de las Orquídeas, así llamaban a Armando. Continuó, tan habladora como solo las señoras de los supermercados saben ser. Decía que siempre venía los fines de semana, que era un hombre reservado, pero muy amable. Siempre compraba frutas, flores y una botella de vino tinto, y nunca venía solo. Vino con su esposa, una dama muy elegante, de pelo largo, una especie de artista, ¿sabes? Siempre llevaba bufandas alrededor del cuello. Se llamaba Luz. Sentí que el suelo huía por un momento, pero no lo dejé notar. Sonreí, les di las gracias, pagué las galletas y me fui de allí con las piernas temblorosas. En la siguiente esquina, entré en una pequeña cafetería, una de esas con mesas de hierro y manteles floreados. Pedí un té de manzanilla y entablé conversación con el camarero. Pregunté por las flores de ajijic. Dije que había visto orquídeas hermosas en una casa azul. Quería saber si era común que alguien cultivara tantas especies en un solo jardín. El joven, comprensivo, respondió, «Señor Armando, le apasionaban las orquídeas. Llevaba años cultivando. Decía que cada flor tenía un nombre femenino. Una vez me enseñó a una llamada Isadora, otra, Camila, y el más grande de todos, lo llamó a Clemenquí. Dijo que era el más difícil de cultivar, pero el más fuerte. Eso me pilló desprevenido. No tuve reacción durante un momento. Yo, una flor en su jardín secreto. El camarero seguía contando historias, sin saber el daño que causaban, que Armando compraba pinturas en una tienda de la plaza, que Lucelena pintaba lienzos en el jardín, que a veces preparaban cenas para amigos extranjeros, artistas, músicos, parejas que pasaban tiempo en Ajijic. Eso fue todo, toda una vida. Y yo, en Guanajuato, cuidando la casa, corrigiendo exámenes, preparándole el café como una esposa fiel, sin imaginar que, en otra ciudad, mi marido era otro hombre, con otro nombre, otra casa, y otra esposa. Esa noche, regresé a la posada en silencio, me encerré en la habitación y apoyé la frente contra la ventana. El dolor era profundo, pero aún así, no era lo peor. Lo que más me preocupaba era el vacío. Nadie había visto a Lucelena en 2 años. Tampoco el tendero, tampoco la florista, tampoco el camarero. Desde 2023, había desaparecido, como alguien que borra una firma de un cuadro, y me atormentaba más que cualquier fotografía en la repisa de la chimenea. ¿Por qué? ¿Qué hay peor que ser traicionado? Es sentir que hay algo mucho más grande oculto detrás de la traición. ¿Estaría Lucelena viva? ¿O alguien silenció a esta mujer para siempre? Al día siguiente volví a casa con la garganta apretada, como si supiera que iba a abrir una herida que seguía sangrando. Ya no era la curiosidad lo que me movía, era una necesidad. Necesitaba entender quién era Lucelena no como rival, sino como mujer. La oficina era la última habitación que no había explorado bien. Estaba junto al salón, con una gran estantería llena de libros y cuadernos apilados ordenadamente para quienes viven al vuelo. Tiré de los cajones del escritorio uno a uno, hasta que uno se cerró con llave. Tenía una llave. Rebusqué en la oficina hasta que encontré una pequeña salsa escondida en un jarrón de cerámica. Los probé uno a uno hasta que escuché el clic seco de la cerradura. Dentro del cajón, 3 cuadernos negros, igual, cubierto de tela, con cintas rojas marcando algunas páginas. Sabía lo que era, incluso antes de abrirlo. Diario. Sostuve el primero como si estuviera recogiendo algo sagrado o peligroso. Abrí en la primera página. 4 de septiembre de 2002. Hoy me dijo que soñó conmigo incluso antes de conocerme. Me reí.
pero en el fondo, quería creer. La letra era firme, hermosa, una voz poética, exagerada, intensa, como alguien que vive con un corazón siempre medio roto. Luz Helena escribió como si sangrando por la punta del bolígrafo. Hablaba de amor con un hambre que yo no conocía. Era casi asfixiante. Hablaba de las tardes en el jardín, de besos robados en el pasillo de la casa, de planes que hacían en secreto, pero también habló de crisis. Mis medicamentos me están dando sueño. El doctor Javier aumentó la dosis. Dijo que la ansiedad se está convirtiendo en una obsesión. Pero ¿cómo no pensar en ello? ¿Cómo no pensar en ella? Dejé de leer. Fui a la ventana. Necesitaba respirar. Volví. Abrí el segundo cuaderno. De la misma pluma. Amor. Delirio. Poesía. Posesividad. Pero fue en el tercero, el último, cuando encontré lo que realmente me hizo temblar. 12 de marzo de 2023. Dijo que si me pasaba algo, todo sería para ella. No quiero. No se lo merece. Él todavía me quiere. Lo sé. Es simplemente confuso. Está cansado, pero no la quiere. Nunca amó. Las palabras parecían tachadas por la ira. Hablaba de mí. Ella sabía de mí. Y me odiaba a mí misma. Allí, en ese momento, entendí que esta historia no solo estaba hecha de silencio y omisión. Tenía tristeza, celos, disputa. Luz Helena no era solo una mujer enamorada, estaba enferma, y quizá, peligroso. Me quedé mirando esas páginas durante mucho tiempo. La pintura un poco desvaída, las palabras pesadas como piedras. Era como encontrarse cara a cara con ella sin haberla visto nunca, y sin embargo, lo sentí, en el perfume que insistía en quedarse en las sábanas, sobre el cepillo olvidado en el tocador, en la marca de pintalabios en el borde de la copa. ¿Alguna vez has odiado a una mujer que nunca conociste, pero que lo sabía todo sobre ti? Esa frase se me escapó en voz alta, como si hablara con la propia Luz Helena. Y fue en ese momento cuando me di cuenta, esta historia aún no me había mostrado lo peor. Si has llegado hasta aquí, quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí después de eso realmente me dejó sin palabras. Cerré los cuadernos con cuidado y los guardé de nuevo en el fondo del cajón, y fue cuando me levanté, lista para irme, cuando vi, debajo del escritorio, una pequeña caja de madera, cerrado con pestillo, marcado con una sola letra, G. Gael. ¿Quién era Gael? ¿Y por qué su nombre parecía la pieza que faltaba en el puzzle más triste de mi vida? Pasé horas mirando esa pequeña caja marcada con la letra G, como si fuera a pulsar en cualquier momento y decirme qué había dentro, pero estaba cerrada con llave. Keyless. Y yo, exhausto, decidí que necesitaba respirar. Volví a la posada y dormí poco. Me desperté antes del amanecer con el corazón acelerado, como si mi cuerpo supiera que aún quedaba más. Esa mañana, volví a la casa decidido a registrar todo, sin miedo a encontrar nada. Fui directamente a la oficina, saqué los cuadernos de nuevo del cajón, marqué la casilla marcada con la G, pero ahora mi mirada se fijó en un detalle que antes se me había escapado, una carpeta azul oscuro en el fondo del archivador. Tiró, era pesado, dentro. Docenas de periódicos organizados en plásticos, recibos, billetes antiguos, extractos bancarios. Y, al final, un grueso sobresellado, con el sello rojo de una notaria de Guadalajara, el nombre de Armando en la portada, y una fecha, julio de 2023, 2 meses antes de que muriera. Me temblaban las manos. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera frágil. Dentro, 4 páginas impresas, firmadas con un sello y una firma notarial, un testimonio, un segundo testamento, firmado por Armando Reyes. Leí despacio, cada línea parecía tirar de un hilo de verdad que intentaba ocultar hasta el final. Primera cláusula, dejo, en su totalidad e irrevocablemente, la casa de la calle del Silencio, N37, en la ciudad de Ajijic, a mi esposa Clemencia Salgado, con todas las pertenencias en su interior. Leí esa frase 3 veces. Para mí sí, la casa era mía, pero ¿por qué?
¿Por qué dejarme un lugar que él mismo me prohibió conocer? Seguí leyendo. Cláusula 12. En caso de disputas legales o dudas sobre la cordura de los implicados, se debe consultar al doctor Javier Orduña, psiquiatra de la ciudad de Zapopan, que ha seguido la historia clínica de Luz Helena Morales durante años. Detenido, me senté en silencio, en ese sillón ligero, escuchando solo el sonido de mi propio corazón. Su nombre completo, Luz Helena Morales. Y ahora, otro nombre, un médico, doctor Javier Orduña, psiquiatra. Armando incluyó a su médico en el testamento, como si predijera que algo saldría mal, como si supiera que alguien, quizá la propia Luz Helena, iba a impugnar su decisión. Cerré los ojos y me susurré a mí mismo. ¿Qué intentaste decirme, Armando? Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta que quien se queda es quien tiene que recoger los pedazos. El dolor de la traición es amargo, pero el dolor de vivir sin respuestas, este consume. Si también has sentido que te han dejado atrás con demasiadas preguntas, comenta aquí, sé lo que es, porque hay historias que no elegimos vivir pero que necesitamos contar para sobrevivir. Respiré hondo, elevado. El dolor dentro de mí se estaba convirtiendo en otra cosa. No fue venganza, fue impulsivo, era coraje. Guardaba el testamento en mi bolso, apunté el nombre del doctor, y, por primera vez desde que Armando se fue, tomé una decisión sin pedir permiso para recordarle. Yo iría a Zapopan, y ese psiquiatra iba a tener que contarme todo lo que sabía, porque la sensación que tenía en el pecho era que lo peor aún no se había revelado, y quizá la verdad involucraba mucho más que solo 2 mujeres y una casa. Llegué a Zapopan en una mañana nublada, una de esas en las que el cielo parece anunciar que las verdades caerán como lluvias intensas. La oficina del doctor Javier Orduña estaba en una calle tranquila, en un edificio de esquina con una fachada beige y ventanas altas. Toqué el timbre con mano firme, pero por dentro estaba hecho pedazos. Me recibió una secretaria educada, que me pidió que esperara. El tiempo en la sala de espera pasó lentamente, como si el reloj supiera que iba a oír algo que no podía pasar desapercibido. Cuando el médico finalmente me llamó, pensé que era uno de esos hombres fríos y técnicos, pero parecía humano, con un rostro cansado, canas y una expresión que ya había visto mucho dolor. Se sentó, cruzó las manos sobre la mesa y me preguntó mi nombre completo. Cuando hablé, se recostó en la silla y se detuvo un buen rato antes de decir nada. Vi en sus ojos que ya sabía por qué estaba allí. Traté a Luz Helena durante muchos años, señora Clemencia, muchos años. En efecto, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharía. Le pedí que continuara, y él, con la delicadeza de quien conoce el peso de las palabras, empezó a abrir ventanas de un pasado que nunca había visto. Luz Helena sufría trastorno bipolar, con episodios psicóticos severos. Tuvo altibajos intensos. Hubo fases en las que pintaba compulsivamente, escribía como si no hubiera dormido en días, y otras en las que no me levantaba de la cama, no hablaba, no comía. En 2017, tuvo el primer brote grave. En 2018, otra crisis la llevó a ser hospitalizada indefinidamente. En 2020, intentó quitarse la vida. Armando seguía todo, siempre estaba presente en las consultas, pero nunca me autorizó a contactarte. Pensaba que te estaba protegiendo. Amparador, esa palabra me golpeó como una bofetada. Es proteger, doctor. ¿Ocultar una verdad o preparar a alguien para enfrentarla? Pregunté, con voz baja, casi fallida. Me miró profundamente y dijo, mentir también es una forma de violencia, señora. Sus palabras me interrumpieron, porque eran verdad, y porque dolían más que cualquier cosa que Armando hubiera hecho. También supe que el último contacto que Javier tuvo con Luz Helena fue en enero de 2021. Estaba inestable, paranoica, diciendo que Armando la iba a abandonar. Después de eso, desaparecido, dejó de aparecer, cambió de número, no volvió a responder. Armando la buscó,
pero no involucró a la policía ni a sus amigos. Solo me dijo que esperara, que algún día volvería, pero nunca regresó. El médico dijo que no tenía más noticias, y que, después de eso, Armando estaba abatido, en silencio. Empezó a ir menos a Zapopan. Dejó de hablar de Luz Helena. Quizás sabía que ya no estaba con nosotros, dijo, casi como un lamento. Escuchaba todo con la mirada fija en el suelo. Cuando me levanté para irme, las piernas me temblaban. Le di las gracias con un tono de voz, y cuando volví a pisar la calle, me encontré solo, en medio de una ciudad desconocida, cargando con un peso que ni siquiera era mío. Caminaba sin rumbo por las aceras de Zapopan. Pasé junto a una iglesia, una plaza con niños jugando, un kiosco, pero todo parecía borroso, como si estuviera dentro de un sueño triste. Ya no sabía quién era el hombre con el que había estado durante más de 30 años. Ya no sabía si el amor que decía sentir por mí era completo, o simplemente una mitad educada de la doble vida que llevaba. Me sentía avergonzado, no de él, de mí, por haber amado tanto a alguien que nunca se mostró del todo, por haber aceptado tan poco, pensando que era todo, y aún más, porque todavía duele, porque sí, seguía doliendo. Es cruel darse cuenta de que quizá has pasado toda tu vida siendo el plan barrio de alguien. Me senté en un banco del parque y dejé que el viento me golpeara la cara. Me abracé instintivamente, como si fuera posible volver a juntar las partes de mí que se estaban extendiendo allí. ¿Llegaremos a conocer a alguien por completo? ¿O todo amor es, en última instancia, una apuesta en la oscuridad? Quizá tú también lo has sentido, que amabas por dos, que confiabas demasiado, que solo veías lo que el otro permitía. Si es así, comenta aquí, te entiendo. Porque a veces, saber que no estás solo, ya es un consuelo. Esa noche, volví a la posada en Ajijic más tranquilo que nunca, pero algo en mí había cambiado, porque lo que me dolió ahora, no fue solo lo que descubrí, era lo que aún estaba por venir. Y cuando abrí la caja marcada con G, esa misma mañana, encontré una fotografía antigua, de un niño, en los brazos de Armando, y detrás de la foto, una frase escrita con una letra temblorosa: nuestro hijo, Gael. Mi mundo se vino abajo otra vez. Pero aún no lo sabía. ¿Quién era ese chico? ¿Y por qué él también, desaparecido, volvía a Ajijic como alguien que volvía de una guerra, el cuerpo cansado, el alma llena de metralla? Llevaba en su bolsa el testamento, los diarios, la foto del chico, y dentro de su pecho, el silencio más fuerte que he escuchado nunca. Entré en la casa sin encender la luz. Fui directamente al jardín, ese jardín que tanto cuidó. Las orquídeas seguían allí, con colores absurdamente brillantes, como si ignoraran toda la tragedia que les rodeaba. Me senté en el banco de madera que estaba apoyado contra la pared lateral de la casa. Sabía que era su lugar favorito. Allí leía, podaba las plantas, escribía en su cuaderno marrón que ya no estaba en la estantería. Respiré hondo. Por primera vez en días, no lloré, simplemente me quedé allí, escuchando el viento golpeando las hojas, el sonido de los pájaros nocturnos, oler la tierra y el tiempo. Y fue allí, en ese mismo momento, cuando ocurrió algo muy extraño. Dejé de sentirme viuda. Era como si Armando, ese hombre que compartió su vida conmigo, hubiera desaparecido para siempre, y en su lugar, solo quedaba un eco de todo lo que nunca dijo, de todo lo que ocultaba. Y entonces me di cuenta: si él tenía derecho a escribir su historia con dos vidas, yo también tenía derecho a reescribir la mía, no por venganza, pero por la justicia. Me quedé allí durante horas, hasta que el cielo se despejó un poco. Cuando el sol empezó a aparecer tras las montañas, hice algo que nunca imaginé hacer. Llamé a León. Busco a un antiguo alumno mío, Esteban. Lo recuerdo bien, era un chico muy observador, uno de los pocos que realmente escuchaba las historias detrás de los libros. Hoy es abogado, un buen nombre en la ciudad,
muy respetado, respondió con voz sorprendida y emocionada. Dijo que pensaba mucho en mí. Respondí con calma pero firmeza: Esteban, te necesito. Tengo documentos que necesitan ser organizados, y una historia que debe ser reconocida legalmente. ¿Vienes? No dudó. Dije que sí. Eso vendría, apagado, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí nacer un atisbo de libertad en mi pecho. No era ira, era dignidad. Era como si por fin tomara las riendas de mi trama. Durante muchos años, fui un personaje secundario en mi propia vida. Espera, cuidando, confiar. Ahora no. Ahora iba a escribir mis propias páginas. Y si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante, dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de la que crees. Y todavía tengo mucho que contarte. Esa tarde, empecé a ordenarlo todo: los diarios, las cartas, el testamento. Guardo todo en carpetas. He preparado un dossier. Hice copias. Y antes de que terminara el día, fui a la biblioteca municipal, publiqué lo que había en los registros públicos sobre la casa, el terreno y los nombres implicados. Y estaba ahí, en medio de los certificados digitales, que encontré algo que me hizo quedarme paralizado: el nombre de Gael, y un apellido que no esperaba: Reyes Salgado, Salado, Mina, Armando S., pero con un solo nombre como madre: Luz Helena Morales. Y una nota al pie en el documento: fallecido, septiembre de 2021. ¿Murió Gael, o lo borraron del papel? De la misma manera que intentaron borrarme de la historia, Esteban llegó 2 días después, aún joven, pero ya con canas en los lados y un carácter serio que le recordaba a su padre, también abogado, y también mi antiguo alumno. Me abrazó con ternura, como solo recibimos de quienes nos veían con autoridad en nuestra juventud y ahora ven nuestra fragilidad con respeto. Nos sentamos en el jardín, entre las orquídeas de Armando, con una mesa llena de papeles, carpetas, sobres y recuerdos que no cabían en ningún archivo. Escuchó todo con atención, me dejó contarlo a mi ritmo, no me interrumpió. Cuando terminé, tenía los ojos llorosos. Profesor, no mereces cargar con todo esto sola. Vamos por partes. Pasamos toda la tarde revisando cada documento: el testamento con su nombre falso, los recibos de las facturas de la casa, las cartas, los diarios, los registros de la escritura. Esteban era meticuloso. Marcó con post-its, escribió notas en su portátil, hizo llamadas cortas para confirmar información. Dijo que la escritura de la casa se actualizó 2 meses antes de la muerte de Armando. Mi nombre figuraba como heredero legal, sin contestación. Sabía que su momento llegaría, dijo con voz profunda, y quería asegurarme de que nadie pudiera quitártelo. Pero lo que más nos sorprendió fueron los recibos. Repetido, mensualmente, transferencias bancarias realizadas por Armando a una cuenta en Oaxaca, cantidades pequeñas pero constantes durante años. Esa cuenta no está a nombre de Luz Helena, dijo Esteban, frunciendo el ceño, pero podría estar en nombre de alguien cercano, alguien a quien quisiera apoyar sin levantar sospechas. El nombre de Gael seguía retumbando en mi cabeza. Era el eslabón perdido. Pero ¿por qué Armando dejaría todo a mi nombre? ¿Y por qué, si Gael era su hijo, no le había dejado nada al chico? Quizá porque no pude, sugirió Esteban. Quizá por la inestabilidad de Luz Helena, o quizá porque el chico también desapareció antes de eso. Estuvimos en silencio un rato. Está mirando los documentos. Yo, el cielo que empezaba a oscurecerse. Fue entonces cuando abrió un cajón de la oficina que habíamos ignorado hasta entonces. Allí, entre carpetas viejas, encontró un pequeño cuaderno rojo. Era un diario financiero. Armando grabó todo, incluso el valor de las flores que compró. Y allí, en una página de 2018, había un nombre garabateado: G. Morales Medicinas Transporte Escuela. Estaba pagando la escuela de alguien.
dijo Esteban. Alguien con el apellido de Lucelena. Mi corazón se apretó. Allí nació una extraña esperanza. Gael podría haber vivido, podría seguir vivo. Y esa es la parte de la historia a la que quiero que prestes atención, porque cuando empezamos a entender que no todo lo que se ocultaba era por malicia, las preguntas se vuelven aún más difíciles. No todas las mentiras son crueles, pero toda omisión duele, así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que está por venir lo cambia todo. Esteban me miró seriamente. Profesor, vamos a rastrear esta cuenta en Oaxaca. Tengo contactos allí. Asentí, con el corazón inquieto, pero decididos, porque ahora ya no se trataba solo de Armando, se trataba de lo que quedaba de él, y quizá a quien amaba más que a mí, más que a ella, y yo seguía ahí fuera, sin saber quién era, o peor, astuto, y culpándome a mí misma. 2 días después, Esteban regresó a casa con los ojos brillantes de alguien que había descubierto algo importante. Nos sentamos de nuevo en el jardín, entre las orquídeas que ahora parecían observar todo en silencio, como testigos discretos de lo que estábamos a punto de descubrir. Sacó una hoja impresa con datos bancarios de su maletín y me la entregó. El titular de la cuenta se llama Gael Elena Reyes, dijo. Tiene 23 años. Vive en Oaxaca. Estudió teatro en una universidad pública. Los depósitos mensuales comenzaron en 2018. Cantidad fija. Cada día 5. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Gael Elena Reyes. El nombre sonaba como una respuesta, pero también como una nueva pregunta. Elena, de Lucelena, Reyes, de Armando. Los dos nombres se mezclaron en medio de un secreto que duró décadas. Miré al cielo un momento, intentando encontrar alguna explicación, alguna señal, pero lo que sentí en mi pecho no era rebelión, era una especie de paz extraña, amarga y calmada. Existía, Gael existía, y era joven, y viví la vida que Armando, por alguna razón, nunca me dejó saber. Más tarde, sola en la oficina, escribí su nombre en redes sociales. No tardé en encontrarla. Él estaba allí, Gael Elena Reyes, estudiante de artes escénicas, pelo oscuro, sonrisa fácil, mirada tímida. Abrí una foto de él sonriendo junto a un grupo de amigos en una función teatral, y se detuvo. Mi corazón se aceleró. Era la sonrisa de Armando, era la misma forma de entrecerrar los ojos, la misma inclinación de cabeza al reír. Me temblaban los dedos. Abrí foto por foto, cada una llevándome más a fondo en un territorio que nunca me mostraron. Vi videos cortos de él en el escenario, recitando poemas, interpretando personajes. Había una dulzura en ese chico, una sensibilidad, y, sobre todo, una ausencia, un espacio en su vida que gritaba incluso en silencio. Me senté en el sillón, abracé uno de los diarios de Lucelena y cerré los ojos. Pensé, sobrevivió, creció, tiene su propio mundo, y no sé si encajaría ahí, pero necesito saberlo. Fue en ese momento cuando un recuerdo me cruzó, de un día, hace muchos años, cuando Armando regresó de un viaje con los ojos rojos, el olor a pintura impregnado en su camisa y un silencio mayor de lo normal. Le pregunté cómo había sido la reunión de trabajo en Guadalajara, y solo respondió, vi cosas que me hicieron replantearme todo. En ese momento, pensé que era cansancio. Ahora, entender. Quizá ese día habría sostenido a Gael en su regazo, quizá viste un ensayo, escuchaste un poema. Quizá sentía que su tiempo se acababa y quería ver de cerca lo que dejaría atrás. ¿Alguna vez has tenido un recuerdo así? Aquellos que, años después, se revelan con un significado totalmente nuevo, que vuelvan para contarte algo que aún no sabías. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Si también tienes un momento así guardado en tu pecho, un olor, un gesto, una frase que parecía sencilla, pero que permanecía, compártelo conmigo, porque a veces el dolor solo encuentra consuelo cuando se convierte en un recuerdo compartido. Volví al ordenador. Me quedé mirando el perfil de Gael durante largos minutos.
Hubo una publicación reciente, una foto de él solo, mirando el lago. El pie de foto decía, las respuestas viven en silencio, a veces, solo en silencio. Cerré el cuaderno con las manos húmedas de sudor. La decisión nació allí, sin alboroto. Necesitaba conocerle. Mira a los ojos de ese chico y entiende quién era. No es para juzgar, no para que se sienta satisfecho, pero saber, si hubiera una parte de mí en esa historia que pasé toda mi vida sin conocer, porque ahora ya no estaba detrás de Armando, ahora quería encontrar a Gael, y averiguar si él también me estaba buscando. El viaje a Oaxaca fue largo, 7 horas en la carretera que parecían 70, su corazón no seguía el ritmo de los neumáticos sobre el asfalto. A veces golpeaba demasiado fuerte, otras veces parecía detenerse unos segundos, como si supiera que algo grande se avecinaba. Llevaba un sobre amarillento en mi bolso, con una carta que encontré doblada entre los viejos libros de Armando, dirigida a Gael, pero nunca enviada. Las palabras se habían desgastado con el tiempo, pero eran suyas. Esa letra que mezclaba firmeza con culpa. Llegué a la universidad sobre las 6 de la tarde, una construcción sencilla pero viva. Jóvenes por todas partes. Risas, debates teatrales, humo de cigarrillo en el aire. Pregunté delicadamente por Gael. Me dijeron que estaba representando una escena en el auditorio principal. Esperé fuera. Me senté en un banco de madera bajo un árbol, intentando calmar el torbellino que sentía dentro. Unos 40 minutos después, la puerta del edificio se abrió y un grupo de estudiantes salió hablando en voz alta. Entre ellos, ahí estaba él, Gael. Camisa de lino, mochila a la espalda, la cara sudorosa por la luz del escenario, ojos profundos, demasiado parecidos a los de Armando. Elevado, Gael se detuvo, me miró con un leve susto, luego con una larga mirada de alguien intentando reconocer algo que él ya había sentido antes. ¿Tú eres su esposa? Asentí. Por un momento, el tiempo se detuvo. Era como si estuviéramos dentro de una obra, solo nosotros dos en el escenario, con el público conteniendo la respiración. Imaginé que algún día vendrías, dijo, con una calma ensayada, pero pensé que sería para mudarnos. No para buscarme. No salí de la rabia. Respondí, he venido porque necesito entender. Nos sentamos en un banco de hormigón, bajo un árbol de hojas. La brisa vespertina empezaba a soplar. Se quitó la mochila, apoyó los brazos en las rodillas y miró al suelo. Ha venido aquí, dijo, una vez cada 3, 4 meses. Nunca duraba mucho. Trajo libros, algo de ropa, dinero escondido entre los papeles, una vez incluso un teclado viejo, porque dije que quería aprender a tocar. Dijo que algún día todo cambiaría, que algún día me presentaría a otra parte de su vida, pero ese día nunca llegó. Sus palabras me dolieron por dentro. Pensé en cuántas veces Armando volvió a Guanajuato, cansado, ausente, y yo pensaba que era solo trabajo. ¿Te dijo que te quería? Pregunté. Gael esbozó una media sonrisa amarga. Dijo que lo intentó. Ese amor era complicado, y que no siempre podíamos querer a todos de la manera correcta. Yo guardé silencio, respiré hondo. Luz Helena, empecé. Con cuidado, falleció hace 2 años. Dijo, fuerte crisis. No quería ser hospitalizada. Desapareció durante 3 días. La encontraron al lado de la carretera, fuera de sí. Tuvo un paro cardíaco en el hospital. La noticia me atravesó como una daga silenciosa. No lloré, simplemente lo sentí. Gael giró la cara hacia mí. Habló de ti, ¿sabes? Enojado, mucha rabia. Dijo que fue la mujer que le robó la vida, pero pensé que vosotros dos fuerais víctimas del mismo hombre. Cerré los ojos un momento, y fue allí donde sentí algo que nunca imaginé sentir en ese lugar. Compasión, por Luz Helena, por Gael, incluso por Armando. Te lo dejó, dije, sacando el sobre de mi bolso. Nunca lo hizo, pero creo que era para ti. Gael recogió el sobre despacio, abierto, lo leyó en silencio, se le iluminaron los ojos. No lloró, simplemente respiró hondo,
como si recibiera una despedida. Dijo que tenía miedo de que te odiara. Dijo ella, eso no lo entendería. ¿Y lo entiendes? No lo sé, dijo, mirando al horizonte, pero, quizá lo perdone. Nos quedamos allí unos minutos, sin tener que decir mucho. Fue entonces cuando me volvió a mirar. ¿Por qué has venido de verdad? Tardé un rato en responder. Creo que, en el fondo, quería conocerte, para saber si había algo bueno en esa parte de su vida que yo nunca vi. Sonrió, esta vez, una sonrisa completa. Lo hubo, no mucho, pero sí lo había, y ahora quizá pueda haber más. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que, incluso después de todo, incluso con las cicatrices abiertas, estaba plantando algo nuevo. Pero había una pregunta que aún no tuve el valor de hacer. ¿Y si Armando no hubiera muerto de forma natural? ¿Y si alguien estaba interesado en que lo silenciaran antes de tiempo? Volvía a Jijic en una mañana gris, pero el cielo parecía más claro que la última vez. Había un silencio diferente en mí, ya no cargado de preguntas sino de resoluciones. No quería más respuestas, no necesitaba confesiones póstumas, ni explicaciones que quizá nunca llegaran. Lo que Armando me dejó no era solo una casa oculta, era una historia de media planta, y ahora, me tocaba decidir cómo terminarlo. Entré por la puerta principal por última vez con un cuaderno en la mano. Empecé a catalogarlo todo, libro a libro, fotograma a marco, objeto a objeto. Algunos los reconocí de fotos antiguas, Armando y Luz Helena, sonriendo, con un jarrón de cerámica al fondo. Otros parecían haber sido elegidos por mí, sin que yo lo supiera, ediciones raras de poesía española, un ejemplar de Pedro Páramo con anotaciones en los márgenes. Me escuchaba cuando hablaba, incluso en silencio. Guardé los cuadros con cuidado, cada pincelada parecía guardar secretos. Elegí 3, la más bonita, la más vívida, y las separé. Serían de Gael, no por obligación, ni para aliviar la culpa. Era justicia, era reconocimiento. Tenía derecho a guardar algo hermoso de esa historia. En la notaria, formalicé lo que necesitaba. Dejé el testamento de Armando en registro. Con una adición, las obras de arte seleccionadas serían transferidas a Gael, como un recordatorio legítimo de un vínculo que existía, aunque mal vivido. Los papeles los firmaba con mi mano firme. No temblaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi destino. Volví a la casa una vez más. En el jardín, la última orquídea había florecido, morado, vibrante, vivo. Cogí un bolígrafo y papel y escribí con calma: no me lo has contado todo, pero contó lo suficiente. Adjunté la nota al jarrón, junto a la flor. Luego cerré la puerta con llave, y no he mirado atrás, porque esa casa nunca fue mío. Era un lugar de sombras, silencio, amores divididos y verdades ocultas. Ahora, era solo un edificio vacío, un escenario roto, pero, en el fondo, aún había algo que me molestaba, un sentimiento que crecía. ¿Por qué cambió el testamento tan cerca de la muerte? ¿Y por qué nadie vio cuando cayó? Alguien, ¿querías que nunca supiera toda la verdad? Han pasado 2 meses desde la última vez que cerré esa puerta, y con ella, pensé que había cerrado todos los capítulos pendientes de mi historia con Armando. La casa había sido tasada, los documentos estaban en orden, Gael había recibido lo que le correspondía no solo en objetos, sino en dignidad. Había regresado a Guanajuato y, por primera vez en mucho tiempo, dormí con todo mi cuerpo en la cama y mi alma en paz. Pero la paz, a veces, es simplemente el intervalo entre 2 tormentas. La carta llegó un domingo por la mañana, envuelta con un sello de tequila, la ciudad donde vivían los hermanos de Armando. La letra era de una mujer, probablemente una de las cuñadas, pero el contenido estaba firmado por todos. Somos conscientes de la existencia de la propiedad en Ajijic y, según lo acordado entre nuestra familia, esa casa pertenece a todos los hermanos Reyes por derecho moral.
aunque el nombre de Armando aparece en la escritura, consideramos su actitud una afrenta y, si es necesario, la impugnaremos en los tribunales. Leí la carta hasta el final, sin prisa. No es de extrañar. Esos hermanos que nunca me llamaban en cumpleaños, que no vinieron al funeral, que ni siquiera enviaron flores ahora reclamaban lo que creían que podían conseguir con membrete y arrogancia. Pero no respondí. Respira hondo, traga con fuerza y guarda silencio. Así fue como superé cada dolor. Envié todo a Esteban. Mi abogado se rió. Van a gastar dinero para nada, dijo, mientras escaneaba los documentos. Legalmente, no tienen ninguna base, y emocionalmente, no les da vergüenza. 2 días después, recibí otra carta, esta vez más dura. Me acusaron de mala fe. Dijeron que Armando nunca habría salido de casa con todo el trabajo por mí, que eso era absurdo. Él nunca haría eso con la sangre de su propia sangre, decían. Sangre, como si eso fuera lo que conectaba a la gente, como si el cariño, el cuidado y la convivencia no valieran nada. Volví a quedarme en silencio, pero entonces, como toda amenaza vacía, llegó el teatro. El miércoles siguiente, mientras tomaba café en el balcón de la posada donde me alojaba en Ajijic, una camioneta se detuvo delante. 2 hombres y una mujer se bajaron, los hermanos, mayor de lo que recordaba, pero con esa misma mirada que Armando a veces tenía cuando estaba enfadado como si el mundo les debiera algo. Tenemos que hablar, dijo uno, entrando sin pedir permiso. Si quieres gritar, no está aquí, respondí, señalando el banco del parque. Podemos hablar fuera. Nos sentamos bajo la sombra de las bugambillas. Empezaron rápido, repasando palabras. Esto es absurdo. Armando nunca nos diría que no. Seguro que le hiciste la cabeza. Queremos un papel, aunque sea simbólico. Escuchaba todo con la mirada fija en la taza de barro que sostenía con ambas manos. Hablaban como si Armando siguiera vivo, como si pudieran doblarlo con presión, pero no lo estaba, y aunque lo fuera, no habría cumplido con ellos. Lo sabía, y ellos también lo sabían. Cuando cayó el silencio, levanté la vista. Lo que querías, él no lo dio en vida, y ahora, no pueden soportarlo en la muerte. La frase salió suave, sin enfado, pero con una firmeza que venía de abajo, de la mujer en la que me he convertido desde que entré en esa casa y sexta la foto de la otra. Intentaron discutir más, pero no había más espacio. El testamento fue registrado, los documentos eran claros. Esteban había enviado todo por correo electrónico, con una copia, a la oficina del Registro Civil de Chapala y a la Junta Legal de Tequila. La casa era mía, y Gael, incluso sin su apellido, era más heredero que todos ellos juntos. Al despedirse, uno de ellos murmuró amargamente, «Has cambiado». Le miré, «No, nunca supiste quién era yo». Se marcharon con orgullo herido y manos vacías, y me quedé allí, con un suspiro suelto y un peso menos en la espalda. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes necesitan escuchar que la dignidad no grita, sino que se impone. Pero esa noche, mientras recogía mis papeles y hacía la maleta, recibí una llamada inesperada. Era Gael. Su voz era diferente. «Clemencia», dijo, «hay algo que necesitas ver». Y lo que me dijo, lo cambiaría todo. Cuando Gael me llamó esa noche, lo primero que sentí fue una opresión en el pecho, como si mi corazón reconociera que algo importante se avecinaba. «Clemencia», dijo con voz profunda, demasiado madura para su edad, «creo que he encontrado algo que te pertenece». Al día siguiente, nos reunimos en Guadalajara. Trajo una carpeta, de esas transparentes de plástico, con unas hojas dentro. Estaban entre las cosas de mi madre, en el fondo de un baúl que solo podía abrir ahora. Es el inventario completo de las obras de mi padre, con notas sobre cuándo y por qué fueron pintados. Me senté con él en un banco del parque y juntos pasamos las páginas, y allí,
Entre garabatos y nombres manuscritos, descubrí que todas las orquídeas que Armando pintó tenían nombres femeninos, no musas anónimas, ni personajes inventados. Eran nombres que conocía: Dolores, Teresa, Inés, y, en uno de ellos, en un rincón casi oculto de la pantalla, Clemenquí. Me quedé mirando esa palabra, mi propio nombre, pintado bajo una flor morada, con sus pétalos mirando al cielo. En la nota al lado, había escrito: a la mujer que me enseñó lo que es la paz. Fue en ese momento cuando entendí que me quería. Sí, no con la transparencia que habría querido, pero con la mayor profundidad posible para un hombre como él. Deberías enseñárselo al mundo, dijo Gael. Estas obras no pueden ocultarse. Esteban, que estaba con nosotros, tuvo la idea: una subasta benéfica. Parte de los beneficios se destinaría a un fondo para apoyar la salud mental de las artistas mujeres, en memoria de Luz Helena. El resto, para quien decidimos. No dudé. Vamos adelante. Los meses siguientes fueron de preparación. Las obras fueron autenticadas, restauradas y expuestas en catálogos. Descubrimos que algunos ya se habían expuesto de forma anónima en pequeñas galerías locales. Pero el nombre de Armando nunca apareció en la lista. Era como si ocultara su talento de la misma manera que ocultaba parte de su vida. La noche de la subasta, llevé azul marino, nada llamativo, pero digno. Llegué temprano. Me senté al fondo de la sala. No quería que me vieran como viuda ni como protagonista, solo quería observar. Gael vino conmigo. Era guapo, elegante, nervioso. La gente entraba, comentaba, señalaba. Escuché frases como: mira el detalle de esta flor, qué fuerza en los rasgos femeninos. ¿Quién será la mujer retratada en esta pintura? Y dentro de mí, un mundo estaba girando porque yo lo sabía. Cada pincelada era una historia no contada. En medio de la exposición, una señora me detuvo. ¿Conoces al artista? La miré directamente a los ojos y respondí: viví con él más de 30 años. Pero conocerle, ahora lo sé. En plena noche, una de las obras más grandes, titulada October Orchid, fue comprada por un coleccionista estadounidense. El valor era alto, mucho más de lo esperado. Esteban me dio un codazo discreto. Con esta cantidad, puedes hacer lo que quieras. Sonreí, porque, en ese momento, sabía exactamente lo que quería. Hay gente que se reúne herida. Quería unir a las mujeres. Historias, voces que han sido silenciadas como la mía durante tantos años. Siempre soñé con crear un espacio para leer, hablar, escuchar. Y ahora, con ese dinero, podría. Un pequeño club de lectura para mujeres, justo ahí en Guanajuato, donde el té estaba caliente. Los libros eran sinceros y nadie tenía miedo de contar su verdad, porque, a veces, toda una vida ocurre en silencio, y todo lo que hace falta es que se cuente una historia, para que otro empezara a nacer. Escucha, si has llegado hasta aquí, quizá algo dentro de ti también te pide voz. Quédate conmigo hasta el final, porque la mañana después de la subasta, Gael me entregó un sobre que ni él mismo tuvo el valor de abrir. Estaba sellado, dirigido a mí. Era la letra de Armando, y lo que escribió ahí era la última pieza del rompecabezas. El sobre descansaba sobre mi escritorio como si pesara el mundo entero. Los bordes estaban un poco gastados, como si los hubieran manejado con vacilación, y el nombre Clemencia escrito en esa letra lo conocía mejor que mi propia firma. No lo abrí enseguida. Me quedé mirando, como alguien mirando hacia un abismo, y cuando finalmente rompí el sello y leí las primeras palabras, sentí como si Armando estuviera allí al otro lado de la mesa hablándome en voz baja, a su manera, medio torpemente, medio arrepentido. La carta no pedía perdón, ni siquiera lo explicaba todo. Fue más un arrebato que una confesión. Dijo que intentó mantener dos mundos funcionando, que se equivocó al no tener el valor de enfrentarse a la verdad, que no quería que nadie sufriera pero que sabía, en el fondo, que yo lo haría, y que Gael era, sí, su hijo.
que el arte era la única forma que encontraba de disculparse sin palabras. Doblé la carta con cuidado, la guardé en una caja con algunos recuerdos y respiré hondo. No lloré, no en ese momento. Porque la vida a veces es así, nos duele en silencio y espera a que aprendamos a coser nuestra piel por nosotros mismos. Fue ese mismo día cuando Esteban me llamó, con voz profunda y firme, como el abogado que es. Clemencia, necesito que vengas a la oficina. Los hermanos de Armando, los mismos que vinieron a mi posada con sonrisas falsas y acusaciones veladas, cometieron un error fatal. Intentaron falsificar documentos antiguos, datando supuestos acuerdos familiares que nunca existieron. Usaron firmas adulteradas, registros notariales falsificados, y fueron descubiertos. La oficina de registro de Tequila notificó a las autoridades. La fiscalía abrió una investigación. Cuando se enteraron del movimiento, intentaron retirarse pero ya era demasiado tarde. En el periódico local, el titular decía, hermanos de renombrados ingenieros son investigados por intento de fraude y malversación. Los mensajes empezaron a llegar. Gente de la ciudad, viejos amigos, parientes lejanos. Todos sorprendidos. Muchos los han abandonado. Dijeron que no querían más contacto, que era vergonzoso, y yo, simplemente me senté en el mismo banco del jardín donde florecían las orquídeas, cerré los ojos y agradecí el tiempo, porque el tiempo es como el agua, a veces corre, a veces se inunda, pero siempre revela lo que estaba cubierto de barro. No me pidieron perdón, nunca volvieron a llamar, ni negar ni suplicar, simplemente desaparecieron, y no tenían que decir nada. La justicia no grita, llega dócilmente, al ritmo que tiene que ser. Mientras tanto, Gael me escribió, he sido aceptada en la beca San Miguel, curso de arte contemporáneo, voy a vivir allí un tiempo. Sonreí, y yo respondí, la ciudad es preciosa, y la luz de la tarde en San Miguel es buena para pintar retratos. Envió una foto de la nueva habitación, un caballete en la esquina, algunos cepillos, libros apilados, y luego escribió, compré un libro nuevo, quiero tu opinión. Esas simples palabras me conmovieron más que cualquier gran gesto, porque, a veces, la familia no está hecha de apellidos, está formado por intercambios sinceros, de silencios respetados, de presencia sin obligación. Si estás escuchando esto y has sentido que, en algún momento de tu vida, tuviste que reconstruir lo que llamabas hogar, quédate conmigo hasta el final, porque todavía falta una pieza, y cuando aparezca, lo cambiará todo. La lluvia caía suave sobre las calles de Guanajuato, difuminando los colores de las casas coloniales y reflejando la luz amarillenta de las farolas. Caminé despacio, sintiendo cada paso, cada respiración. No tenía prisa, todo parecía más ligero ahora. La cafetería de la esquina me recibió con el mismo aroma de siempre, pero había algo diferente en mí. Quizá fue la libertad que sentimos cuando finalmente entendemos que no necesitamos guardar rencor, que ya no necesitamos correr tras explicaciones que no llegan. Me senté en la mesa de siempre, puse mi bolsa junto a ella y abrí el libro que llevaba conmigo, pero mis manos, curiosas, primero buscaron el cuaderno que había empezado a escribir hace unos días, la casa que no era mía. Allí, entre páginas amarillentas, conté mi propia versión de la historia sin revuelta, sin acusaciones, solo con la verdad que sentía. Escribí sobre el silencio de Armando, sobre mis elecciones, sobre cómo a veces el amor se manifiesta en gestos ocultos y en secretos guardados no por malicia, sino por miedo a herir. Recordaba cada detalle de la casa en Ajijique, el olor a lavanda, las cartas de Luz Helena, el jardín de orquídeas y la sensación de que todo estaba conectado por hilos invisibles de memoria y emoción. Y luego escribí algo que se detuvo, no era el secreto, yo era el refugio. Suspiré profundamente. La frase parecía flotar en el aire, cargada de años de dolor, de descubrimientos, de perdón silencioso. Los vecinos me miraban por la ventana mientras escribía,
quizás notando el sutil cambio en mi postura más erguida, más segura, más serena. La vida me ha enseñado que no siempre necesitamos entender todos los porqués, que algunas respuestas llegan en forma de aceptación, en forma de silencio sanador, en forma de presencia, y así, bolígrafo en mano y corazón abierto, sentí que por fin podía respirar sin miedo al pasado que me asfixiara. Pero incluso con esta paz, persistía una pregunta, casi susurrada por el viento que entraba por la ventana del café: ¿cómo sería seguir viviendo con todos estos recuerdos, sin que se convirtieran en cadenas, sino en alas? Y fue con esta pregunta que cerré el cuaderno. Sentí la lluvia mojando mi cara y me di cuenta de que, finalmente, la historia ya no me llevaba, yo llevaba la historia. Ahora estoy sentado en la biblioteca del club de lectura que finalmente conseguí abrir en Guanajuato, rodeado de mujeres de todas las edades. Hay risas ligeras, páginas pasando, café caliente en mis manos y una sensación de plenitud que calienta mi alma. Los miro y veo curiosidad, amor por los libros y esa misma sed de historias que siempre me ha movido. Recuerdo cada paso que me trajo hasta aquí, el dolor silencioso, las revelaciones de Armando, las cartas de Lucelena, el encuentro con Gael, la decisión de actuar con dignidad y justicia. Hoy no hay resentimiento, solo lucidez y paz. La casa de Ajijic, las orquídeas, el jardín de flores, todo esto permanece en mi memoria como símbolo de que amar también es saber cómo soltar, y que la libertad nace cuando logramos respetar los ciclos de la vida. La gran lección que aprendí es que, por mucho que la vida nos oculte secretos y desafíos, la verdad, el tiempo y un corazón abierto siempre nos llevan a la comprensión y la serenidad. Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado hasta ahora. Tu compañía es un abrazo silencioso que calienta este viejo corazón. Si sentiste algo al escuchar mi historia, deja tu like, como si fuera un abrazo que apoyaba este canal, y suscríbete, como si fuera una invitación a volver a tomar un café conmigo, compartiendo historias y experiencias. Escribe en los comentarios en qué ciudad me estás viendo. Quiero sentir que estamos construyendo esa comunidad juntos. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando vuelvas a planchar el café. Y mientras miro las páginas frente a mí y el sereno movimiento del club, ya estoy pensando en la próxima historia, que tengo que contar una historia que aún guarda secretos y descubrimientos, pero que también nos mostrará cómo la vida sigue enseñando y emocionando. No te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble. Cierro los ojos un momento, respiro hondo y siento que por fin cada capítulo de mi vida ha encontrado su lugar, y la paz que he estado buscando durante tanto tiempo ha llegado por fin.